Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y en María, nuestra Madre. Hoy para mí es una delicia y el poder compartir con ustedes la vida de alguien que tiene mucho sentido para mi comunidad y para mí, pues es el nombre de nuestra parroquia, Santa Bernardita, Bernarda Subirú. Hablar de ella, pues, es hablar de todo un acontecimiento que sigue siendo centro para miles y millones de personas que acuden diariamente a Lourdes, no solamente para encontrarse con esa agua que ha sido una bendición desde el momento en que la Virgen se lo reveló a ella, sino porque es un lugar de oración. Muchas personas, de hecho, han llamado a Lourdes la antesala del cielo. ¿Quién fue Bernarda Subirú? Bernardita. Es una vida muy linda, de hecho, como un dato al lado, hay una película que les recomiendo grandemente que se llama La canción de Bernadette. Esta película es en blanco y negro, pero es una delicia. La hizo una gran actriz, Jennifer Jones, y fue su primera película y por esa interpretación de Bernardita se ganó el Oscar en aquel entonces. Y esta película está basada en un libro que, por cierto, es un libro que un judío escribió, un hermano judío, cuando él le promete a Dios que si él podía salir de Francia, ya la habían invadido los nazis, él tenía que pasar por Lourdes, porque está muy cerca de los Pirineos. Él iba a escribir una historia sobre el fenómeno de Lourdes y, por supuesto, de Bernardita, que es la que es el sujeto y la protagonista de todo lo que va a pasar en Lourdes. Él se salva y, fiel a su promesa, escribe este libro que se los recomiendo, se llama La canción de Bernadette. Muy bonito y que fue el texto para la película y para una obra de teatro. Bernardita fue una jovencita de una salud muy precaria y muchas de estas personas nosotros vamos a ver que su salud no es muy buena porque acuérdense que estamos viviendo y muchas de estas personas, como hoy todavía en día, viven en situaciones de extrema pobreza. Y Lourdes, para los que han ido y si no, pues trate de ir porque es ir, como dicen, a una antesala del cielo. Es un lugar muy húmedo, es un lugar frío y llueve mucho y es esa llovizna constante, ¿no? Y ella pues padecía de bronquitis y problemas de los bronquios. En un momento dado, ella ya era mayorcita, la mayorcita de sus hermanos. La madre le llama, de hecho vivían en una celda. Había sido, imagínense ustedes, que la familia completa vivía en lo que había sido una celda de presos y que se había dejado por la situación en que estaba. Así que imagínense ustedes, si no era buena para los presos, no era buena para nadie, pero estaban en situaciones muy precarias, había una pobreza muy grande y el papá se había quedado sin trabajo, por lo cual tiene que ir a vivir allí. Y la mamá pues entonces necesitaba leña para hacer un fuego y para calentarse y hacer lo poco de comida que tenía, porque aunque eran pobres era una familia muy unida, una familia que se amaba mucho. Y mandan a Bernardita con su hermana y una amiguita cercano a una cueva, cerca de una cueva que se llama la cueva de Masabiel. Cuando iban para allá, la hermana y la amiguita le dicen a ella que no cruzara, porque había como un río, ¿no? Todavía está ahí el río, y iban a pasar por unas piedras y le dicen no pases porque mami me va a regañar, porque tú acuérdate que tú has estado tosiendo toda la noche y si te mojas esto va a ser un problema. Y ella quería, pero no pudo. Entonces la dejaron de la otra parte, de la orilla, ¿no? Y entonces ella dice que cuando estaba allí siente un viento y como que no vio así nada y la segunda vez que siente, ve a esta señora, la famosa señora de la cual ella va a estar hablando constantemente, es la Virgen Santísima y comienzan una serie de apariciones que van a ser 18 apariciones.
durante todas estas apariciones muchos fenómenos van a suceder, entre ellos, ¿verdad?, el hecho de que la Virgen en un momento dado le dice que coma unas hierbas amargas y que tomara agua del manantial. Bernardita en aquel momento pues se va a dirigir hacia el río, pero la señora dice, no, 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 no el río, el manantial. Y allí no había ningún manantial, pero empieza como a escarbar, lo cual le trajo, la empezaron a ridiculizar, a llamar que era un cerdito, porque como había comido unas hierbas amargas que estaban allí, y cuando hizo así con la tierra había como un agua, pero muy poca, y era un fango, pues entonces empezaron a decir si estaba loca, que era una demente, que estaba como un cerdito comiendo hierba, lo cual la familia y algunos amigos se la tuvieron que llevar. Pero durante la noche empieza a salir agua de allí. Ya en la mañana había verdaderamente un manantial bastante fuerte, bastante prolífero. Y entonces pues comienzan los milagros. El primer milagro que se hace es el de un niñito que tenía una fiebre reumática y el primer milagro que se realiza fue el de un señor que se había quedado ciego de un ojo, porque haciendo precisamente una estatua de la Virgen para la iglesia del pueblo, un pedazo de mármol salió una estilla y le laceró la córnea. Y con aquella agua, él puede volver a ver, lo cual no había explicación. El segundo y el más famoso es el del niño que tiene una fiebre reumática, estaba muy grave, y la mamá, dado que ya se iba a morir, pues ya no había más nada que perder, coge al niño, sale corriendo y lo mete en aquella agua fría que la gente creyó que se había vuelto loca, y el niño milagrosamente se cura. Desde entonces, los miles y miles de milagros que han sucedido en Lourdes, no solamente milagros físicos, sino milagros espirituales. Lourdes es un lugar de oración y de sanación, no solamente para el cuerpo, sino también para el alma. Y todo esto es histórico, ahí está Lourdes, usted puede ir, yo se lo recomiendo, es una maravilla, la paz, la oración. En cualquier momento en Lourdes hay 2.000, 3.000 personas y no se oye un ruido, porque lo que se oye es como un susurreo de oración, y sobre todo la procesión de la noche con las velas y el Santísimo, una cosa muy linda. Pero yo quisiera hoy destacar la humildad de Bernardita. Ustedes tienen que imaginarse a una persona que ve a la Virgen 18 veces. Y en una de esas apariciones, la Virgen le va a confiar a Bernardita un hecho que hoy es un dogma de fe y que solamente se estaba lubricando y estudiando a altos niveles en el Vaticano, que es el dogma hoy de la Inmaculada Concepción. El párroco de Bernardita, el abad Pemeral, que era un cura párroco muy vertical, un hombre de una gran ortodoxia, viendo esta muchachita que decía que había visto a una señora y que la señora quería que le hicieran una capilla, pues él le dice, dile a esa señora que yo no acostumbro a hablar con personas que no me dicen su nombre. Bernardita, que era una niñita una muchachita muy dulce y muy sencilla, de una sencillez, vamos a decir, infantil, no tonta, pero una niña muy sana. Pues, de hecho, anteriormente el cura párroco le había dicho que cuando llegara que le echara agua bendita, y ella fue con su pomito de agua bendita, y cuando salió la aparición le echó agua bendita, lo cual a la Virgen se sonrió. Pero en esta ocasión ella le pregunta a la Virgen cuál es su nombre. Y ahí la Virgen dice que con las manos unidas, mirando hacia el cielo, por eso es que ustedes han visto que muchas veces cuando vemos una imagen de la Virgen de Lourdes, y mírenlo bien, porque a veces uno ve estas cosas, se van a dar cuenta que las imágenes de la Virgen de Lourdes, casi siempre en la imagen la Virgen tiene como la cara hacia arriba. Y es que han captado artísticamente, ¿verdad?, el artista que la ha hecho, el momento en que Bernardita le pregunta el nombre y dice Bernardita que mirando hacia el cielo
dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita no sabe qué significa esto y en el camino hacia la parroquia va repitiendo Inmaculada Concepción, para que no se le olvidara. Cuando se lo va a decir a su cura párroco, él se queda impactado porque él sabe muy bien, él conoce a Bernardita, la tenía en el catecismo, que por cierto no le dejaron hacer su primera comunión porque no se había aprendido el catecismo de memoria. Sabía que no era una muchacha que podía inventarse algo que solamente en altos niveles se sabía y se estaba estudiando. Ahí es donde él empieza ya a saber que esto es un fenómeno sobrenatural y que no es invento de esta niña, y se convierte no solamente en su director espiritual, sino en alguien que la va a estar ayudando y respaldando a través de su vida. Una vez que Bernardita, ya todo esto se explica y demás, Bernardita, como digo, era una niña muy sencilla. Había un muchacho en el pueblo que a ella le atraía, había mucha posibilidad que se casara con él, pero en un momento dado ella decide por la vida religiosa y se une a las hermanas de Nevers, que todavía está, es un pueblo a unas millas de Lourdes. Ahí está la casa, ahí está la habitación. Yo tuve el privilegio de celebrar la Eucaristía allí con un grupo de mi parroquia. Está todo intacto como ella lo dejó. Y ella entra al convento y había una religiosa de estas personas que muchas veces pues están movidas no por sentimientos nobles, sino muchas veces es la envidia, el celo, y que después va a rectificar y se va a convertir en la custodia de Bernardita, pero al principio esos recelos humanos que podemos tener todos. Muchas veces ustedes nos miran a nosotros como si fuéramos de plástico, y también en nosotros pueden haber miserias humanas, y en esta religiosa como tal la había. Y entonces pues le prohíbe, la misma religiosa que había en el pueblo le había negado el permiso para hacer la comunión aquel año, porque no se sabía el catecismo. Cuando ella entra le toca como maestra de novicia, y lo primero que le dicen y le imponen es silencio. Aquí no se va a hablar de las apariciones de la Virgen, lo cual ella vivió y obedeció al pie de la letra. Y en un momento dado, una de las compañeras, una de las novicias, les va a preguntar, y esto es lo que quiero que hoy nos quedemos con ello. De hecho, en mi parroquia tenemos como una cosita, un pin que nos ponemos, ¿verdad? Un recuerdo basado en esta historia que le voy a hacer a continuación. Una de las novicias amigas le empieza a preguntar sobre la Virgen, cómo era, que se la describiera. Y Bernardita, cada vez que le preguntaba algo, le decía, ¿tú sabes lo que es una escoba? Y él decía, sí, Bernarda, pero ¿qué tiene que ver una escoba? Te estoy preguntando cómo es que venía vestida la Virgen, qué es lo que tenía. Y volvía ella con la cuestión de la escoba, y la escoba, y la escoba, y la escoba, hasta que ella le dice, sí, yo sé lo que es una escoba, pero ¿y para qué me pregunte? Entonces le dice Bernardita, ¿y para qué sirve una escoba? Dice, Bernarda, para barrer. ¿Para qué va a servir una escoba? Dice, y después que tú barres con la escoba, ¿qué tú haces? Dice, pues la guardo, la pongo detrás de la puerta, la pongo en un escaparate, en un closet. Dice, esa es mi historia. Yo fui una escoba para Dios. Dios terminó conmigo y me puso detrás de la puerta. Esta es Bernardita, una muchacha con unos dones extraordinarios, una vida que va a resplandecer ante el mundo, porque en un momento que quien no conocía a Bernarda Subirú, y sin embargo se da cuenta de que solamente hizo lo que tenía que hacer para Dios. Yo siempre digo que Bernarda Subirú, Bernardita, concretiza lo que Cristo decía, somos siervos inútiles. Esa humildad hecha carne. Y hoy en día, hermano, creo que es una lección para todos nosotros. Bernardita se daba cuenta de que todo lo que ella tenía era un regalo de Dios. Las apariciones, el por qué yo,
todo. Y junto a eso, una enfermedad que la va a consumir. Ella va a morir porque le dio tuberculosis en los huesos, una enfermedad horrible. Sin embargo, lo vivió con una intensidad y en el silencio. Hoy en día hace falta más humildad. Nos hace falta que seamos humildes como hijos, como esposos, como miembros de una sociedad, como miembros de una iglesia. Hay mucha arrogancia, mucha prepotencia. Estamos acostumbrados a que lo que yo digo es lo que vale y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y por eso nos encontramos en la situación en que nos encontramos. No significa la humildad que usted no sirva para nada. Eso no es humildad, eso es baja autoestima. Eso es otra cosa, eso es una enfermedad. Estoy hablando de que la humildad es el conocer que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy viene de Dios. Y eso Bernardita lo tenía muy claro. Ella fue instrumento de Dios para que Lourdes se diera a conocer, para que entendiésemos que el Señor seguía y sigue favoreciendo hoy a la que es su Madre del Cielo, que María no era otra mujer como otra cualquiera, sino que el Señor seguía utilizando a su madre para manifestarnos a nosotros su amor. María es una manifestación de amor por parte de Dios, otra más. Así como la Eucaristía, donde Él se da, es una manifestación de su amor, María también es una manifestación de su amor. Y en Lourdes, allí pues suscita un lugar de oración, de sanación, de entrega y de conversión. Miles de personas han encontrado a Dios en una buena confesión. Miles de personas han encontrado allí sanación para rencores, para problemas que traían arrastrados por recelo. Y muchas personas también han encontrado allí en aquellas aguas una sanación física. El instrumento para que Dios hiciera aquello fue su propia madre. Y utiliza a una niña sencilla que mucha gente creía que no era muy, diríamos hoy en día, muy viva. Sin embargo, era una niña buena y modesta. Y Bernardita nunca se pensó a sí misma como la gran cosa. Y decía una frase que quiero regalársela porque a mí me encanta y me ha servido mucho. Y apúntela y téngala cerca. Decía una frase, porque tiene escritos muy lindos. Bernardita nos dejó escritos muy bonitos. Y entre ellos hay una frase preciosa que dice, nunca amaremos suficiente. Y creo que cuando usted es humilde, usted se da cuenta que uno nunca va a amar suficiente. Que muchas veces nosotros creemos que mira qué inteligente soy y mira lo que yo he hecho y mira lo que yo he construido y mira lo que yo he realizado. Hermano, espérate, cae en tiempo. No lo hiciste tú, lo hizo Él en ti. Si tú estudiaste porque te dio los medios para estudiar y te dio la inteligencia para estudiar. Si tienes una buena casa es porque te dio los medios para que tú pudieras adquirir tu casa. No estamos quitando el mérito que cada ser humano tiene, pero tenemos que aceptar que lo que yo tengo y que lo que yo soy no es por mí, es por Dios. Y Bernardita esto lo hizo realidad. La vidente de Lourdes, la favorecida con 18 apariciones de la Virgen, la que recibe de la propia boca de María, yo soy la Inmaculada Concepción. La niña que toda Europa tenía como algo especial, se esconde en un convento, donde se le prohíbe hablar de las apariciones. Y allí, debido a su salud precaria, ella comienza una vida de oración y de servicio. Como era una persona enferma, pues la pusieron a cargo de la enfermería, así como le dijo a la superiora, así estará cerca de la enfermería por si está enferma. Y en una ocasión, miren a dónde llega la humildad de esta mujer. Ella estaba ya muy malita y esta religiosa que le dije que gracias a Dios vio la luz y se dio cuenta de que muchas veces era un poco dura con Bernarda,
no por otra razón, sino por la envidia que muchas veces y el celo, porque ¿por qué no a mí y por qué a ti? Pero gracias al Señor, a la oración de Bernardita y sobre todo al amor de Bernardita, nunca la trató mal, sino que siempre le dio a conocer la otra cara de la moneda, la bondad, el perdón, la comprensión, el beneficio de la duda. Pues entonces esta mujer un día ve la luz y se da cuenta y, como les dije anteriormente, se convierte en la protectora, hasta a veces la llevaba cargada porque ella ya no podía caminar, porque tuvo en un momento dado un tumor en la rodilla que era la cabeza de un niño recién nacido, una cosa increíble. Y entonces en un momento dado esta religiosa, que era una de las superioras, más la superiora de la casa, le dicen a ella que por qué no van a Lourdes para que se sirviera del agua de aquel manantial milagroso. Y dice aquellas famosas palabras: esa agua es para todo el mundo menos para mí. Y nunca fue a Lourdes. Bernardita nunca fue a Lourdes. Bernardita lo dio para otros, pero no para ella. Eso es humildad. Cuando yo hago lo que hago por Dios y por los demás, haciendo extraordinariamente lo ordinario. Y hoy, en este programa, Bernardita nos habla de la humildad. Hoy en día, hermano, estamos muy prepotentes, mucha soberbia. Los hijos no quieren obedecer a sus padres. Los padres muchas veces no quieren dedicarse el tiempo a sus hijos. Los esposos no quieren someterse, porque esa palabra hoy para algunos es una mala palabra, el uno al otro. Hoy todo es mi derecho, mi derecho, mi derecho. Y es bueno que hablemos de derechos, pero junto con los derechos tienen que estar las obligaciones. Y desgraciadamente muchas veces se ve mucho la palabra derecho y no se escucha por ninguna parte la palabra obligaciones. Y los derechos van junto con tus obligaciones. Mis derechos vienen con mis obligaciones. Y es muy sabroso y es muy rico y me gusta mucho que la gente haga lo que yo quiero. Y cuando tú haces lo que la gente quiere. Y siempre hay una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa para Bernarda? Para Bernardita, la recompensa fue su visión de Dios y algo más. Esa imagen que ustedes ven y contemplan en pantalla, esa imagen es de su cuerpo incorrupto que está en Nevers, la casa donde ella murió. Tiene un poquito de cera, pero es su cara. Y de hecho, ustedes pueden acceder por la internet, hay mucha información sobre ella, y ahí están los datos. Todavía corre sangre, su hígado está en perfectas condiciones, hay una serie de aspectos fisiológicos en su cuerpo que no se pueden explicar, como si estuviera dormida. Ese fue el regalo que Dios le dio a Bernardita, la que había visto a la Madre de Dios, a la que había tenido una visión de lo que era el cielo, porque al ver a María, ¿verdad?, a la llena de gracia, que baja del cielo para darle a conocer a ella y a través de ella al mundo ese lugar de milagro y de oración, pues Dios tuvo un detalle con ella y cuando la fueron a desenterrar, porque ya estaba comenzando todo su proceso de beatificación y posterior canonización, se encuentran con ella, su cuerpo totalmente incorrupto, y está así en una urna de cristal en la capilla de la casa donde ella murió. Es una capilla muy bonita, no muy grande, pero preciosa, y si usted está en el altar mirando hacia la puerta, a la izquierda está esta capilla muy linda y esta urna de cristal, y así como la pueden ver en pantalla, ella está como dormida. Y me imagino que estará dormida aquí, pero está despierta, gozando de la presencia de Dios. Porque esta jovencita que una vez se prestó para hacer la voluntad de Dios, que se autodenominaba como la escobita de Dios,
como la mujer que sabía que había venido aquí para servir al prójimo y no para servirse del prójimo, porque pudo haber comenzado a dar conferencias por Europa, escrito libros, pudo haberse... No, pero no, estaba muy consciente, estaba muy centrada de que ella había sido elegida para ser un medio por el cual la gente pudiera llegar a Dios. Y eso es misión de todos nosotros. Nosotros no podemos ponernos como el fin, sino como el medio. Tenemos que atraer a la gente a Jesucristo, no a nosotros. Yo en este momento y en este programa soy un medio para que tú entiendas que Dios te llama a la santidad, no para que me veas a mí. Yo tengo que ayudarme de los medios que Dios me propone. Muchas veces hacemos las cosas para que la gente llegue a nosotros, nos felicite, nos aplauda, y eso es muy bonito y nos gusta y es hermoso, pero no es nuestra misión. Mi misión es ser un Juan Bautista. Yo allano el camino y, como decía, yo disminuyo para que Él crezca. Y en esto Bernardita nos deja un legado bellísimo. Que ella, la vidente de Lourdes, la escobita de Dios, la que nos dijo nunca amaremos suficiente, nos ayude a ser siempre humildes y servidores del Señor. Que Dios nos bendiga.